Pasas años intentando poner tu vida en orden, listas interminables, agendas que nunca cumplen su propósito, apps que prometen la organización perfecta, rutinas que se desmoronan una y otra vez, y sin embargo, una y otra vez, todo se viene abajo. Eckhart Tolle descubrió por qué sucede esto, y te va a impactar, porque no tiene nada que ver con la organización externa. Tiene todo que ver con lo que está sucediendo dentro de tu mente, en este exacto momento. La mayoría de la gente está intentando organizar el caos externo, mientras su mente es un verdadero desorden. Es como intentar limpiar la casa mientras alguien, sin parar, tira basura por todas partes. Imposible. Y lo peor de todo, esa persona que está tirando basura eres tú. O mejor dicho, tu ego. Esos pensamientos compulsivos que te atormentan, tu cuerpo del dolor. Y lo peor de todo es que nadie te enseñó a detenerlo. Oye, reveló 5 reglas sobre la organización que destruyen todo lo que te habían contado. No son reglas de productividad, son reglas de presencia. Y cuando lo entiendes, te das cuenta de algo crucial. Nunca tuviste un problema de organización. Tienes un problema de atención, un problema de foco, un problema para estar aquí, ahora, totalmente. Y sin eso, no importa cuántas listas hagas, el caos siempre regresa. Y déjame advertirte algo. Si estás aquí esperando una técnica más de organización, te vas a llevar una decepción, porque lo que voy a revelarte no es una técnica. Es una transformación. Es la disolución del patrón mental que crea la desorganización en primer lugar. Y cuando disuelves eso, el orden surge, solo, sin esfuerzo. Como respirar. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Cuántos proyectos inconclusos? ¿Cuántos cajones hechos un desastre? ¿Cuántos correos electrónicos sin responder? ¿Cuántas conversaciones que prometiste retomar? Y lo más importante, ¿cuántos pensamientos sin resolver dando vueltas en tu cabeza en este momento? Ese es el verdadero problema, no es el escritorio desordenado, es la mente desordenada, proyectando el caos en todo lo que tocas. Tolle pasó años observando esto. Cómo el desorden externo es siempre un reflejo del desorden interno. Cómo las personas que viven atrapadas en el tiempo psicológico jamás logran organizar nada. Porque están siempre en el pasado, con el arrepentimiento carcomiéndolos, o en el futuro, con la ansiedad paralizándolos. Nunca aquí, nunca ahora, nunca presentes para hacer lo que tienen que hacer. Y entonces se acumula, y se acumula, y se convierte en esa sensación de estar siempre atrasado, siempre debiendo, siempre sobrecargado. Pero hay algo que el ego no quiere que descubras sobre la organización, algo que lo va a cambiar todo. Y te lo voy a revelar en instantes, pero antes necesitas entender por qué has fallado hasta ahora. La industria de la productividad te ha vendido una mentira. Te dicen, organiza tu tiempo, administra tus tareas, optimiza tu rutina. Y tú lo intentas. Dios sabe que lo intentas. Compras la agenda, descargas la app, sigues el método de moda y funciona. Por unos días, quizás semanas, y luego el colapso. De nuevo, y piensas que el problema eres tú, que no tienes disciplina, que eres flojo, que no te esfuerzas lo suficiente. Mentira. El problema no eres tú. Es que nadie te ha dicho la verdad. La verdad que Tolle descubrió es esta. La organización no viene del control, viene de la presencia, y la presencia no es una técnica, es un estado. Es el fin de la fragmentación mental. Es la disolución del pensamiento compulsivo. Eres tú.
dejando de vivir en 10 lugares al mismo tiempo dentro de tu cabeza. Y finalmente estando aquí, totalmente, completamente, ahora. Y cuando sucede eso, la inteligencia interior toma el control. Sabes exactamente qué hacer. No porque lo planeaste, porque estás presente. Y la presencia siempre sabe, siempre ve, siempre actúa adecuadamente, sin esfuerzo, sin resistencia, sin ese agotamiento mental que sientes cada noche. Pero calma, porque lo que voy a revelarte ahora sobre la primera regla de Tolle va a cambiar completamente cómo ves la organización. Regla número 1. Solo puedes organizar el ahora. Suena obvio, ¿verdad? Pero vives como si no lo fuera. Estás intentando organizar el futuro, intentando resolver el pasado, intentando controlar cosas que aún no existen o que ya se fueron. Y eso no es organización, es locura. Tolle dice, solo existe este momento. Y en este momento, ¿qué necesita ser hecho? Solo una cosa, siempre una cosa. Nunca 10. Tu mente te dice que hay 10, pero el ahora solo soporta una acción, una presencia, una atención total. Y aquí está lo que sucede cuando entiendes esto. Dejas de hacer listas mentales interminables, dejas de preocuparte por todo al mismo tiempo. Simplemente te preguntas, ¿qué es esto ahora? Y lo haces, completamente. Y entonces preguntas de nuevo, y lo haces, y de nuevo. Y al final del día, todo fue hecho, no porque lo organizaste, porque estuviste presente, pero hay un problema. El ego se resiste a esto ferozmente, porque el ego adora la complejidad, adora hacerte sentir ocupado, importante, sobrecargado, porque mientras estás en esa locura, no te das cuenta del observador silencioso, que nunca está caótico, y el ego no quiere que te des cuenta de eso. Entonces crea urgencias falsas, emergencias imaginarias, y tú bailas a su son. Y fue exactamente eso lo que le sucedió a Ricardo. Abogado, 42 años, despacho caótico, mente aún más caótica. Ricardo me buscó, exhausto. Trabajaba 12 horas al día y sentía que no hacía nada. Tenía pilas de expedientes, correos electrónicos sin respuesta, reuniones que olvidaba, plazos que se vencían, y cuanto más intentaba organizarse, más desorganizado se sentía, porque intentaba organizarlo todo al mismo tiempo, futuro, pasado, presente, mezclados en una sopa mental imposible. Yo le pregunté, ¿qué necesitas hacer ahora? Él comenzó a enumerar 10 cosas. Yo lo detuve. Ahora. ¿Qué es eso ahora? Se quedó en silencio. Y entonces dijo, responder ese correo electrónico. Entonces, respóndelo. Completamente. Con atención total. Me miró confundido. Solo eso. Solo eso. Respondió el correo electrónico. 3 minutos. Totalmente presente. Y sintió algo que no sentía en años. Conclusión. No la conclusión de haber terminado todo. La conclusión de haber hecho una cosa completamente. Y entonces preguntó de nuevo, ¿qué es esto ahora? Y lo hizo. Y de nuevo. Y cuando se fue, 2 horas después, había hecho más de lo que hacía en días enteros, porque estaba presente, no fragmentado. 3 meses después, el despacho de Ricardo estaba organizado, pero aún más importante, su mente estaba organizada, y él descubrió el secreto. La organización no se trata de hacer más. Se trata de estar presente mientras haces, y aquí está la primera revelación que Tolle quiere que entiendas. El caos es siempre el resultado de vivir fuera de la hora. Siempre. Cuando estás en el pasado o en el futuro con tu mente, no estás aquí para actuar, y las cosas se acumulan y se convierten en caos. Pero cuando estás aquí, actúas,
en el momento correcto, de la forma correcta, y la vida fluye. Pero espera, porque la segunda regla es aún más profunda. Y hay algo que el ego te esconde sobre la atención. Regla número 2. La atención total elimina la acumulación. ¿Sabes por qué las cosas se acumulan? Porque nunca terminas nada. No porque no tengas tiempo, porque no das atención total. Haces las cosas a medias, con la mitad de la mente aquí y la mitad en otro lugar. Y entonces necesitas volver y rehacer y corregir, y se acumula. Tolle lo ha observado una y otra vez. Gente que vive fragmentada crea fragmentación externa, montones de cosas a medio hacer, proyectos iniciados y abandonados, conversaciones interrumpidas a la mitad, correos electrónicos respondidos a medias, porque la mente está dividida. Y una mente dividida no concluye, eso no puede, porque la conclusión exige presencia total. Piensa en las últimas 24 horas. ¿Cuántas cosas hiciste con atención completa? Probablemente ninguna. Comiste pensando en el trabajo. Trabajaste pensando en problemas personales. Conversaste pensando en otras cosas. Y te fuiste a la cama con la mente dando vueltas a todo lo que no resolviste, no porque no tuvieras tiempo, sino porque no estuviste presente. Y aquí está lo que sucede cuando prestas atención total. La cosa se completa. No necesitas volver atrás, no necesitas corregir. No queda ese residuo mental de algo inacabado succionando tu energía. Está hecho. Completamente. Y estás libre para el próximo ahora. Ándale, pero el ego tiene un truco sucio. Te convence de que la atención parcial es eficiente. Multitarea. Haces 3 cosas al mismo tiempo y te sientes productivo. Pero no estás haciendo 3. Estás fallando en 3 simultáneamente y creando 3 montones de cosas incompletas que te van a atormentar después. ¡Qué barbaridad! Y hay más. Guarda esta revelación sobre la atención, porque va a tener sentido cuando te revele la tercera regla. Aguas. Fue esto lo que transformó la vida de Guadalupe. 34 años. Publicista. Siempre corriendo, siempre atrasada, siempre con 1000 cosas al mismo tiempo, y siempre exhausta, porque no terminaba nada. Empezaba 10 proyectos y dejaba 9 a medias. Y entonces se sentía sobrecargada intentando retomar todo al mismo tiempo. ¡Qué estrés! Un día desesperada me preguntó, ¿cómo organizo mi vida? Yo le respondí, tú no organizas tu vida, tú organizas tu ahora y organizas tu ahora prestando atención total a una cosa a la vez, hasta que esté completo, así de sencillo. Ella se resistió. Pero es que no tengo tiempo para hacer una cosa a la vez. Le dije, tú no tienes tiempo para no hacerlo, porque cuando lo haces a medias vas a tener que volver, y volver de nuevo, y de nuevo. Y eso devora tiempo. La atención total es la cosa más eficiente que existe. Créeme, Guadalupe probó, eligió un proyecto, el más urgente, y decidió, voy a prestar atención total hasta terminar, nada más. Por 3 horas estuvo completamente presente, sin revisar el correo, sin contestar el teléfono, sin saltar a otras cosas, solo aquello, y terminó. En 3 horas, terminó algo que estaba arrastrando por semanas, porque finalmente prestó atención completa. ¡Qué chulada! Y algo extraordinario sucedió. Sintió espacio. Por primera vez en años sintió espacio mental, porque no tenía más aquel proyecto succionando energía en el fondo de la mente. Estaba completo y ella estaba libre. Y entonces fue al siguiente y al siguiente. Y en una semana había concluido más que en los 3 meses anteriores. No manches, porque descubrió el secreto. No es la cantidad de tiempo.
es la calidad de atención. 5 minutos de atención total hacen más que 5 horas de atención fragmentada. Siempre, palabra. Y Tolle quiere que te des cuenta de algo crucial. Cada cosa que empiezas y no terminas crea una fuga energética. Se queda ahí, en el fondo de la mente, pidiendo atención, creando peso, generando ansiedad. Y cuanto más acumulas, más caótico te sientes. No porque tengas mucho que hacer, sino porque tienes mucho incompleto. Órale, pero hay algo aún más profundo sobre el enfoque que te va a sorprender, y la tercera regla lo revela. Prepárate. Regla 3. La organización no es control, es entrega. Este es el paradoja que nadie te cuenta. Tú no organizas tu vida controlando. Tú organizas entregándote a lo que es. Y esto rompe todo lo que te han enseñado. Porque te enseñaron que la organización es sobre dominar el caos, forzar el orden, controlar cada detalle. Pero Tolle descubrió lo opuesto. ¡Qué revelación! Cuando intentas controlar todo, creas resistencia. Y la resistencia es exhaustión, es lucha, es esfuerzo constante y eventualmente colapso, porque no puedes controlar la vida. La vida es movimiento, cambio, flujo. Y cuando te resistes al flujo, creas caos. ¡Qué ironía! Pero, ¿cuándo te entregas? ¿Cuándo aceptas totalmente lo que es en este momento? La inteligencia interior asume, y esa inteligencia sabe organizar, sabe priorizar, sabe qué hacer y cuándo hacerlo, sin esfuerzo, sin lucha, sin esa tensión mental constante. ¡Qué maravilla! Y aquí está lo que la mayoría no entiende. La entrega no es renuncia, no es pasividad, es aceptación activa. Eres tú diciendo sí a lo que es y entonces actuando a partir de ese sí, no luchando contra la realidad mientras intentas cambiarla. Porque luchar contra lo que es no cambia nada, solo desperdicia energía. Ponte trucha. Raúl aprendió esto de la forma difícil. Empresario, 51 años, intentando controlar cada aspecto del negocio y perdiendo el control de todo. Porque cuanto más intentaba forzar el orden, más caos creaba. Empleados estresados, procesos trabados, él microgestionando hasta el agotamiento. Puro viacrucis. Cuando vino a hablar conmigo, estaba al borde del colapso. Le pregunté, ¿a qué te estás resistiendo? Se quedó confuso. Yo no me estoy resistiendo, estoy intentando organizar. No, estás luchando contra lo que es y perdiendo. ¡Qué fuerte! Le expliqué. Cada vez que intentas forzar cómo las cosas deberían ser en vez de ver cómo son, creas resistencia. Y la resistencia es caos. Porque no puedes organizar lo que no aceptas primero. No puedes. Es imposible. Solo consigues luchar, y luchar desorganiza todo. ¿Entendiste? Raúl decidió probar. Por un día iba a aceptar completamente lo que era, sin resistir, sin intentar forzar. Apenas ver lo que es y actuar a partir de ahí. ¿Un empleado llegó tarde? En vez de regañar, preguntó qué estaba pasando. ¿Un proceso salió mal? En vez de culpar, observó dónde realmente estaba el problema. Y algo cambió. Milagro. Cuando paró de resistir, vio claramente. Por primera vez en años, vio lo que realmente estaba pasando. No la versión que él quería, la realidad. Y a partir de esa claridad, las soluciones aparecieron, naturalmente, sin esfuerzo, porque él no estaba más luchando contra lo que es. Estaba trabajando con lo que es. ¡Qué cambio! Y en 3 meses, el negocio estaba funcionando mejor que nunca. No porque él controló más, sino porque él se entregó más, paró de luchar, y la inteligencia interior del sistema comenzó a fluir y organizó todo,
sola, sin broncas, y Tole quiere que entiendas algo revolucionario. El ego adora el control, porque el control alimenta la ilusión de que tú estás al mando, pero la verdad, tú nunca estuviste al mando. La vida está al mando. Y cuando tú luchas contra eso, sufrimiento, caos, desorganización, pero cuando te entregas, paz, flujo, orden natural, a huevo. Pero espérate, porque las dos últimas reglas son las más poderosas y tienen un secreto sobre la simplicidad que va a disolver la complejidad de tu vida. Sopas, regla 4. La complejidad es siempre ego. Echa un vistazo a tu vida. ¿Por qué está tan complicada? ¿Por qué necesitas 1000 herramientas para organizarte? ¿Por qué tus rutinas son tan elaboradas? ¿Por qué tus agendas tienen agendas que tienen agendas? No te compliques, porque al ego le encanta la complejidad. Tole observó esto constantemente. Personas creando sistemas complejos para resolver problemas simples, porque la complejidad hace que el ego se sienta importante, inteligente, especial, pero que la presencia es siempre simple, directa, obvia, sin adornos, y el ego odia eso, porque lo simple no alimenta la identidad de alguien que está muy ocupado, muy importante, muy sobrecargado. Y aquí está la verdad cruda. Si tu vida es compleja, es porque tú la estás complicando. No porque las cosas sean difíciles, porque estás añadiendo capas mentales innecesarias, creando problemas que no existen, transformando lo simple en complicado. Para que el ego tenga algo que hacer, piénsalo. ¿Cuántos de tus problemas son realmente problemas? ¿Y cuántos son historias que te cuentas sobre lo que podría salir mal? ¿Cuántas de tus preocupaciones son sobre cosas que ni siquiera han pasado? ¿Cuántas de tus urgencias son urgencias reales o urgencias que el ego creó para sentirse necesario? Casi todas son una ilusión. Y cuando ves eso, cuando disuelves la complejidad mental, lo que resta es tan simple que llega a ser impactante. Tienes una cosa que hacer ahora. Una, siempre una, nunca 10 al mismo tiempo. Y la haces. Y luego tienes otra, y la haces. Y eso es la vida. Eso es simplicidad. Eso es presencia. Fernanda descubrió esto a los 47 años. Jefa de proyectos. Vivía con agendas a todo color. Post-its por todas partes. Apps sincronizadas. Sistemas elaborados. Y vivía perdida, porque el sistema era más complicado que la vida que intentaba organizar. Y pasaba más tiempo gestionando el sistema que viviendo. Un día, frustrada, me preguntó: ¿cuál es el mejor sistema de organización? Y yo respondí: ninguno. Ella se quedó impactada. ¿Cómo que ninguno? Porque sistema es complejidad. Y tú no necesitas complejidad, necesitas presencia. Le expliqué: en vez de un sistema, intenta esto. En cualquier momento pregúntate: ¿qué es esto ahora? Y hazlo completamente. Y pregúntate de nuevo: ninguna app, ningún pendiente, ningún color, solo presencia. Ella pensó que era ridículo, demasiado simple. No puede funcionar. Y exactamente por eso funciona, porque no es el ego complicando. Fernanda lo intentó, por 3 días, sin ningún sistema, solo preguntando: ¿qué es esto ahora? Y haciéndolo. Y fue el periodo más productivo de su vida, porque ella no estaba gestionando sistemas, estaba viviendo, respondiendo a lo que la vida pedía, simple, directo, presente. Y Tole quiere que te des cuenta de algo liberador. No necesitas una organización compleja, necesitas una mente simple, una mente que no esté llena de pensamientos sobre el pasado y el futuro, una mente que esté aquí,
viendo lo obvio, haciendo lo obvio, y eso organiza todo, naturalmente, sin esfuerzo. Y la quinta regla es la que sella todo, es la que transforma la organización de técnica en estado de ser. Regla 5. La presencia constante. Es la única organización real. Todas las otras reglas apuntan hacia esto. No organizas momentos aislados. Te conviertes en presencia constante. Y cuando eres presencia constante, la organización deja de ser algo que haces. Se convierte en algo que eres, automáticamente, sin pensar, como respirar. Toye pasó años en un estado de presencia profunda después del despertar, y algo extraordinario sucedió. Todo se organizaba solo, no porque él planificaba, porque él estaba presente, y la presencia siempre sabe, siempre ve, siempre actúa en el tiempo correcto, de la forma correcta, sin esfuerzo, sin resistencia, sin esa lucha mental constante. Y aquí está lo que la mayoría no entiende. Presencia constante no significa estar relajado y pasivo. Significa estar totalmente alerta y totalmente disponible para lo que es, para lo que pide acción, para lo que necesita atención. Y esa disponibilidad, esa atención fluida, organiza todo lo que toca, porque cuando estás presente, no pospones. No procrastinas, no resistes, simplemente actúas en el momento correcto, y eso evita el 90% de los problemas de organización. Porque la mayoría de los problemas vienen de no hacer cuando era el momento de hacer y dejar acumular y convertirlo en un caos. Pero, ¿cómo te conviertes en presencia constante? No te conviertes, ya lo eres. Siempre lo has sido, bajo el ruido mental, bajo los pensamientos compulsivos, bajo el cuerpo del dolor. Hay una presencia silenciosa, siempre despierta, siempre aquí, siempre ahora. Y cuando reconoces eso, cuando descansas en ese reconocimiento, la organización sucede, sola. Guillermo experimentó esto de forma radical, 58 años, jubilado, vida desordenada, casa caótica, finanzas confusas, relaciones tensas y cansado de intentar organizar. Él había intentado todo, terapia, coaching, libros, métodos, nada funcionaba, porque él nunca abordó la raíz, la mente desorganizada. Cuando él descubrió a Tolle, algo hizo clic. Él se dio cuenta, no se trata de organizar cosas. Se trata de disolver al organizador, el ego que cree que necesita controlar todo. Y cuando el ego se relaja, la presencia actúa, y la presencia no necesita pendientes, no necesita un plan, solo ve y hace, simple así. Guillermo comenzó a practicar, no la presencia como técnica, la presencia como reconocimiento. Hay un observador aquí. Siempre ha estado, siempre estará, y ese observador no está caótico. Nunca lo ha estado, nunca lo estará. Y cuando descansas en ese observador, todo fluye. En 6 meses, la vida de Guillermo era irreconocible. Casa organizada, finanzas claras, relaciones fluyendo. Pero más importante, él estaba en paz. No porque consiguió organizar, porque dejó de intentar y dejó que la presencia organizara. Y la presencia siempre organiza mejor que el ego, siempre. Y Tolle quiere que percibas lo obvio. La organización verdadera no es externa, es interna. Es el fin del pensamiento compulsivo. Es el espacio entre pensamientos. Es la quietud que sabe. Y cuando encuentras eso, todo externo se refleja, naturalmente, sin esfuerzo, como la luna reflejándose en un lago calmo. Y si llegaste hasta aquí, si estas 5 reglas resonaron profundamente,
existe una forma de apoyar este trabajo. Justo debajo del video encuentras el Super Thanks. Y no es solo sobre apoyo financiero. Es tú reconociendo: yo elijo la presencia. Yo elijo la simplicidad. Yo elijo dejar de complicar y comenzar a estar aquí. Y cuando haces eso, algo se activa en ti. Gratitud consciente. Y la gratitud consciente es presencia. Es organización interior. Es el sí para lo que es. Entonces, si puedes, si tiene sentido, considera apoyar con Super Thanks cualquier valor. Y sabe que no estás solo apoyando un video. Estás apoyando tu propio despertar, tu propia presencia, tu propia organización interior. Pero ahora viene la parte más importante. ¿Cómo integras estas 5 reglas en tu vida real? Porque entender es una cosa, vivir es otra. Y Tolle siempre enfatizó: la comprensión intelectual no transforma nada. Lo que transforma es la práctica, es la aplicación, es vivir estas reglas hasta que dejen de ser reglas y se conviertan en TI. Y aquí está lo que necesitas entender sobre la integración. No se trata de añadir más cosas a tu rutina. No se trata de crear otro sistema, otra agenda, otra lista de verificación. Es exactamente lo opuesto. Se trata de simplificar, disolver, dejar de añadir y empezar a sustraer, porque tu vida ya está sobrecargada. Lo que necesitas no es más, es menos. Menos pensamiento, menos resistencia, menos complejidad y más presencia. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo transformas estas 5 reglas en vida vivida? Te voy a dar un mapa, no un sistema complejo. Un mapa simple, 3 momentos del día, 3 portales de presencia. Y en esos 3 momentos practicas una regla específica hasta que la regla se disuelva y solo reste presencia. Mañana, el portal de la hora te despiertas. Y en los primeros 5 minutos, antes de que el pensamiento tome control, practicas la primera regla. Solo puedes organizar el ahora. Y te preguntas: ¿qué es esto ahora? No lo que vas a hacer hoy, no los problemas de ayer. Ahora, ¿qué es esto ahora? Tal vez sea sentir el cuerpo. Tal vez sea respirar conscientemente. Tal vez sea simplemente estar aquí, sin historia, sin identidad, solo presencia. Y lo haces por 5 minutos, totalmente. Y eso te ancla en el ahora. Y cuando empiezas el día anclado en el ahora, todo lo que tocas tiene una calidad diferente. Porque no estás fragmentado entre pasado y futuro. Estás aquí. Y entonces te preguntas de nuevo: ¿qué es esto ahora? Tal vez sea darte un baño. Entonces te bañas. No pensando en 1000 cosas, sino sintiendo el agua, presente, completo. ¿Qué es esto ahora? Tal vez sea preparar café. Entonces preparas café, totalmente atento, no en piloto automático, sino aquí. Y te das cuenta de algo extraordinario. Cuando haces una cosa a la vez, totalmente presente, el caos no tiene espacio para existir, porque el caos es siempre mental, y tú no estás en la mente, estás en el ahora, y eso establece el tono del día entero. No importa lo que pase después, ya lo sabes, puedes volver, puedes preguntar en cualquier momento: ¿qué es esto ahora? Y eso te trae de vuelta. Siempre, tarde, el portal de la atención total, mitad del día. Aquí es donde el caos generalmente explota, donde las urgencias aparecen, donde la fragmentación te atrapa. Y es exactamente aquí donde practicas la segunda y tercera reglas. La atención total elimina el acúmulo, y la organización no es control, es rendición. Cuando te percibes fragmentado, haciendo 3 cosas al mismo tiempo, sobrecargado, estresado, pare, literalmente pare, y elige una cosa, la más importante, la más urgente,
la que realmente importa ahora, y le das atención total. 3 minutos, 5, 10, no importa. Lo que importa es la calidad. Atención completa, y terminas, o al menos la llevas hasta donde puedes llevarla ahora. Y entonces sucede algo que el ego odia. Te rindes. Aceptas que no puedes hacer todo. Aceptas que hay limitaciones. Aceptas lo que es posible en este momento. Y a partir de esa aceptación, actúas. No de resistencia, de claridad. Y eso cambia todo. Porque ya no estás luchando contra la realidad. Estás trabajando con la realidad. Y a lo largo de la tarde, cada vez que el caos aparezca, haces esto. Elige, atención total, ríndete, actúa. Elige, atención total, ríndete, actúa. Y eso se vuelve un ritmo, no un ritmo forzado, un ritmo natural, el ritmo de la presencia organizando la vida. Noche, el portal de la simplicidad y presencia, fin del día. Aquí es donde practicas las 2 últimas reglas. La complejidad es siempre ego. Y la presencia constante es la única organización real. Y haces esto revisando el día. No juzgando, no analizando, simplemente viendo. Te preguntas, ¿dónde compliqué hoy? ¿Dónde el ego creó drama innecesario? ¿Dónde transformé lo simple en complejo? Y ves, sin culpa, sin vergüenza, solo viendo. Y ese ver disuelve, porque cuando ves el patrón empieza a perder fuerza. Y en la próxima vez lo agarras más temprano. Y en la próxima, aún más temprano, hasta que el patrón no tenga más espacio. Y entonces descansas, no en el pensamiento sobre el día, sino en la presencia que siempre estuvo aquí. Reconoces, hay algo en mí que nunca estuvo caótico, nunca estuvo sobrecargado, nunca estuvo desorganizado. Y ese algo está aquí ahora, siempre estuvo, siempre estará. Y descansas en eso, y duermes a partir de eso. Y eso cambia hasta la calidad del sueño. Porque no estás llevando el caos a la cama, estás descansando en la presencia, y con el tiempo, estos 3 portales se funden. Ya no necesitas momentos específicos, porque la presencia se vuelve constante. Te despiertas presente, vives presente, duermes presente. Y la vida se organiza, sola, porque la presencia siempre organiza, sin esfuerzo, sin técnica, simplemente siendo. Y aquí está lo que necesitas entender sobre esta jornada. No es lineal, no es perfecta. Hay días que vas a olvidar, vas a fragmentarte, vas a volver a los viejos patrones. Y está todo bien, porque el despertar no se trata de nunca caer, se trata de reconocer cuando caíste, y volver, y caer de nuevo, y volver de nuevo, y cada vez que vuelves. Se hace un poco más fácil, hasta que un día te das cuenta. Ya no estás volviendo, estás aquí, y siempre estuviste. Y si estas 5 reglas te tocaron profundamente, si algo en ti reconoció la verdad de lo que fue dicho aquí, quiero saber, en los comentarios, cuéntame, ¿cuál de estas 5 reglas resonó más fuerte contigo? ¿Fue la primera sobre organizar solo el ahora? ¿Fue la segunda sobre atención total? ¿Fue la tercera sobre rendición en vez de control? ¿Fue la cuarta sobre disolver la complejidad? ¿O fue la quinta sobre volverte presencia constante? Y más importante, ¿por qué? ¿Qué pasó en ti cuando oíste esa regla específica? Comparte, porque cuando lo pones en palabras, profundizas la comprensión, y cuando lees a otros compartiendo, te das cuenta, no estás solo en esta jornada, y eso fortalece. Así que ve a los comentarios y comparte cuál regla te tocó más. Estoy leyendo todos. Y tu presencia aquí importa.